Bueno, vamos a ver ahora las propiedades de los monosacáridos. Cuando hablamos de propiedades nos referimos a las reacciones químicas que pueden sufrir los monosacáridos. Por ejemplo, como dice acá, una aldosa, en una aldosa, acuérdense que una aldosa tiene grupo aldehído, ese grupo aldehído puede sufrir una reacción que se llama oxidación. No voy a entrar en los detalles por ahí, lo que es una oxidación o una reducción, pero son reacciones que intercambian electrones. Bueno, cuando un aldehído reacciona en un proceso de oxidación, ese aldehído se transforma en un grupo ácido carboxílico, o sea, deja de ser un hidrato de carbono para transformarse en un ácido, ¿sí? Y el grupo carbonilo, por ejemplo, recuerden, el grupo carbonilo es el carbono unido con un doble enlace en oxígeno, tanto del grupo aldehído como de una acetona, ¿sí? Se puede reducir, se llama una reacción de reducción, para dar un grupo hidróxido, o sea, el carbonilo se reduce a un hidróxido o grupo alcohol, mientras que el aldehído se oxida a un grupo ácido. Y esos hidróxidos que se obtienen, ¿sí?, producto de la reducción del grupo carbonilo, tanto del aldehído como de la acetona, ¿sí?, reacciona con otros compuestos para formar derivados, se llama, de hidratos de carbono, que son importantes para las estructuras biológicas. Por ejemplo, entonces vamos a la oxidación. ¿Qué era la oxidación? Cuando un aldehído se transformaba en un grupo ácido carboxílico. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la glucosa, la D-glucosa, acá tenemos el grupo aldehído, se transforma, ¿sí?, mediante un proceso de oxidación en un grupo ácido carboxílico. Deja de llamarse glucosa para llamarse ácido glucónico, ¿sí? Ahí tenemos un proceso de oxidación de un hidrato de carbono, en este caso la glucosa. La fructosa puede pasar, como vemos acá, se puede reducir el grupo carbonilo de la fructosa, se transforma en un grupo alcohol, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí se produce la reducción, ¿sí?, del grupo carbonilo, como veíamos antes, ¿sí? ¿Sí? ¿Les va quedando claro lo que mencionábamos antes? Como dice acá también, la fructosa puede actuar como un azúcar reductor. ¿Por qué? Mediante un proceso que se llama transposición. Si nos fijamos acá, esta es la fructosa, el carbono 1 y carbono 2. En el carbono 2 está el grupo carbonilo. Mediante una transposición, ese carbonilo puede pasar al carbono 1, ¿sí?, y en el carbono 2 queda un hidrógeno que se pasa del carbono 1 para acá y el grupo oxidrilo. De manera tal que mediante la transposición, la fructosa, que era una cetona, se transformó en glucosa, que es un aldehído. Y a partir de que se transforma en un aldehído, puede sufrir la oxidación a ácido carboxílico. Entonces, la fructosa, mediante una transposición, que es que el carbonilo se pase al carbono 1 y se transforme en un aldehído, después ese aldehído se puede oxidar a ácido carboxílico. Vamos a ver ahora algunas reducciones de los monosacáridos. La reducción del grupo carbonilo, ¿sí? Acuérdense de los monosacáridos que proporcionaba grupos alcoholes. Cuando entonces un grupo carbonilo se reduce, se transforma en alcohol. Cuando se oxidaba, se transformaba en primero en un aldehído, después en un ácido carboxílico. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El carbonilo se transformó en un grupo alcohol y la glucosa dejó de ser glucosa para pasar a llamarse sorbitol, glucitol o sorbitol. El sorbitol, ¿sí?, es uno de los que causa la ceguera, el compuesto que causa la ceguera en las personas que tienen diabetes avanzada, debido a que, como el diabético tiene alta concentración de glucosa, ¿sí?, esa glucosa, el aldehído de la glucosa se transforma en alcohol y pasa a ser sorbitol, que es uno de los compuestos
que provoca la ceguera de las personas con diabetes. Vamos a los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Recuerden que eran compuestos formados por dos monosacáridos. ¿Sí? Y acá tenemos ejemplos. La maltosa, ¿sí?, es la unión de dos glucosas. La lactosa, que es el azúcar de la leche, es glucosa más galactosa. Estos serían los monosacáridos. Y la sacarosa, que es el azúcar comercial, es la unión de glucosa más fructosa. La maltosa o azúcar de malta, ¿sí?, que es un disacárido que se obtiene generalmente del almidón. Recuerden que el almidón es la forma en que las plantas almacenan energía. Fíjense acá. La maltosa, ¿cómo se llama? La unión de dos o más monosacáridos se llama enlace glicosídico. ¿Sí? Eso es cuando se unen dos o más hidratos de carbono, produce lo que se llama un enlace glicosídico. Y de acuerdo a cómo se están uniendo, por ejemplo, en el caso de la maltosa, es un enlace alfa 1,4, ¿sí?, glicosídico. Recuerden que alfa era cuando el oxidrilo estaba hacia abajo en la estructura de Hayward, ¿se acuerdan? Y 1,4 me está diciendo que es el carbono 1, ¿sí? Fíjense, va a ser el carbono 1 de una glucosa, perdón, va a ser el carbono 1 de una de las glucosas con el carbono 4 de la otra glucosa que forman esa maltosa. Carbono 1 de esta glucosa con el carbono 4 de esta glucosa. En formación alfa, o sea, por debajo. Y ya vamos a ver ese ejemplo. Miren, tenemos glucosa y glucosa. Recuerden que en la estructura de Hayward, lo que está a la derecha acá en la glucosa es el carbono 1. Y después contamos en la segunda, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Para la maltosa es la unión alfa. Alfa sería porque los dos oxidrilos están por debajo. ¿Lo ven? ¿Así? Entonces, para cuando se unen acá, queda unido por un oxígeno y se libera una molécula de agua. Entonces, fíjense, por eso es alfa 1,4 glicosídico. ¿Sí? La lactosa, azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa, pero ahora es un enlace beta 1,4 glicosídico. Vamos a ver cómo se forma acá. Miren, tenemos la galactosa, ¿sí?, en el carbono 1 con el oxidrilo en posición beta, ¿sí?, y la glucosa tiene en alfa el oxidrilo en el carbono 4. Entonces va a ser por arriba que se va a dar la unión y a eso se le llama unión beta, ¿sí? Por eso es beta 1,4 glicosídico, porque es por arriba. O sea, el oxidrilo viene de acá, de arriba, y se une hacia abajo. Cuando es alfa es todo por debajo, ¿sí? Por eso es beta en este caso. La sacarosa es glucosa más fructosa, unidas por enlace alfa 1,2 glicosídico o alfa beta 1,2 glicosídico. Se lo nombra de las dos maneras. Vamos a fijarnos a ver cómo sería la estructura. Tenemos la glucosa y la fructosa. Recuerden que la glucosa era tenía forma piranosa, 6 lados, y la fructosa tiene forma furanosa, 5 lados. Entonces vamos a fijarnos en el carbono 1 de la glucosa, el oxidrilo está hacia abajo, o sea es alfa, y en el carbono 2 de la fructosa el oxidrilo está hacia arriba, o sea es beta. Entonces por eso ¿sí?, se lo llama beta 1,2 alfa beta, perdón, alfa de este carbono y beta del segundo. Por eso es alfa beta 1,2 glicosídico. Bueno, la isomaltosa es 1,6 glicosídico. Son dos glucosas, pero se une el carbono 1 de una glucosa por enlace alfa con el carbono 6 de la segunda glucosa, ¿sí? Por eso es alfa 1,6 glicosídico.
La celobiosa es muy parecida, pero ahora es beta. Son dos glucosas también, pero es 1, 4, beta 1, 4 porque es por arriba. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre este tipo de compuestos, el tipo de unión. Acá tenemos un ejercicio para reconocer si es alfa, beta y a través de qué carbonos se están uniendo esos disacáridos. Vamos a los polisacáridos. Recuerden que poli era cuando eran muchos monosacáridos, ¿sí? Los polisacáridos se pueden subclasificar en dos tipos, los homopolisacáridos y los hetero. Homo es cuando los monosacáridos que forman ese polímero, esa cadena, son todos iguales. Dentro de esto tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Fíjense, el almidón es amilopectina más amilosa que se va repitiendo. El glucógeno es un polímero de glucosa, o sea, glucosa, glucosa, glucosa. La celulosa también es un polímero de glucosa. Y la quitina es un derivado, ¿sí?, de la glucosa, ¿sí? Es un aminoazúcar. Los heteropolisacáridos son cuando están formados por diferentes monómeros que se van repitiendo. Tenemos los glucosaminoglucanos, los GAG, la pectina, el agar-agar, la goma arábiga, y la hemicelulosa. Fíjense, vamos a ver, acá tenemos un ejemplo de un homopolisacárido. Acá tenemos la amilosa, dice que constituye un 20% del almidón y está formada por entre 250 a 4000 moléculas de alfa de glucosa unida por enlace alfa 1,4 glicosídico en una cadena continua. Entonces sería esta una glucosa con esta y así se van repitiendo las uniones glucosa mediante enlace alfa 1,4. Uno de esta glucosa con el carbono 4 de esta otra, por un enlace alfa, o sea, por debajo, ¿sí? A eso se le llama entonces, eso sería la amilosa. La amilopectina se supone el 80% del almidón. Acá las moléculas de glucosa están unidas por enlace alfa 1,4 glicosídico, sin embargo, aproximadamente cada 25 unidades de glucosa hay una ramificación de las moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,6 glucosídico. Entonces fíjense, tenemos una glucosa con enlace alfa 1,4, otra con enlace 1,4 y cada 25 aparece un enlace alfa 1,6, ¿sí?, que le va a cambiar la forma estructural, pero en el espacio a esa molécula. El glucógeno o el almidón animal, o sea, es la forma en que los animales almacenan la energía. Las plantas lo hacen en forma de... Las plantas almacenan la energía en forma de almidón y los animales los almacenamos en forma de glucógeno, ¿sí? El glucógeno son unidades de glucosa que están unidos por enlace alfa 1,4 glicosídico y también presenta ramificaciones, igual que lo que vimos anteriormente, pero cada 10 unidades de glucosa. Acá sería como una especie de esquema de cómo sería el glucógeno. Acá están las ramificaciones, viene 1,4, 1,4 y aparece una ramificación 1,6 y cambia su estructura conformacional, la amilopectina y la amilosa. Acá tenemos la celulosa, que son uniones, ¿sí?, de glucosa, beta 1,4 glicosídico, ¿sí? ¿Por qué era beta? Era porque era por arriba. Esa es la celulosa.